¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están todos ustedes? Un placer estar de nuevo con ustedes. Am, Acá llevándoles un poquito de la enseñanza y de todo lo que el Señor nos da todos los días. Espero se encuentren bien y cuidándose mucho con el problemita que tenemos de la pandemia. Muchas bendiciones de parte mía, de mi familia, de mi esposa Margarita. Les cuento que anoche en la madrugada hubo un apagón grande acá en los Estados Unidos, donde vivimos cerca de Washington, y nos ha creado algunos problemas con las computadoras. Dos de ellas se nos han, creemos que están quemadas, no podemos accesar nada, no podemos entrar, y una de ellas era mi computadora, así que no he podido enviarles el video que tenía preparado porque no lo puedo accesar. Así que les pido mil disculpas por eso y he usado mi teléfono ahora para mandarles solamente el audio y por lo menos que empecemos la inquietud que el Señor puso en Marieta para tener clases, estudios acerca del discipulado, que creo que a todos nos hace mucha falta por el hecho de que la meta principal del Señor es que cada día crezcamos espiritualmente. Lleguemos a ser cristianos maduros, cristianos que sabemos dónde estamos parados y también creyentes que nada nos mueva. Lamentablemente mucha gente ha descuidado el discipulado. El Señor en realidad no solamente vino a salvarnos, sino a hacernos crecer, a convertirnos en personas maduras espiritualmente. Así que más o menos en una semana, 2 semanas vamos a empezar este estudio. Espero que les guste, espero que estén entusiasmados y que se comprometan a hacerlo, al seguir al Señor de una manera más directa, más profunda. Todo creyente necesita llegar a ser discípulos. Hoy lo que voy a hacer es una introducción al discipulado, hablar de algunas cositas que nos interesan y ya, como les dije, dentro de 1 o 2 semanas empezamos el estudio propiamente dicho. Un señor de apellido Willard, en su libro La Gran Comisión, hace una observación sobre la importancia del discipulado y él ha encontrado que la palabra discípulo se encuentra 269 veces en el Nuevo Testamento y la palabra cristiano solamente se encuentra 3 veces. Él define el discipulado como un aspecto fundamental de lo que significa ser salvo y ser un verdadero seguidor de Cristo. Este señor también recoge, un señor Robinson recoge el comunicado de Willard y cree que el por qué la palabra discípulo ocurre 269 veces en el Nuevo Testamento define la marca, la meta de un creyente genuino. Sostiene que la iglesia de hoy está centrándose mucho en lo que es que la gente se convierta y deja de al lado la forma de vivir de aquí, de ahora, lo que realmente es el discipulado. Entonces, ¿qué es el discipulado? El discipulado es el proceso, ¿no?, de llegar a ser como Cristo en nuestra naturaleza. Cuando hablamos de llegar a ser como Cristo pareciera como un cuento de hadas, pero realmente esa es la meta que el Señor tiene con nosotros, que llegamos a ser como Él en nuestro carácter, en nuestra moral, en nuestros valores, propósitos, pensamientos, conocimiento, actitud y en nuestra voluntad. En otras palabras, es el proceso de llegar a ser espiritualmente maduro. Y esto no es para un tiempo, no solamente para un estudio, sino que es para toda la vida, ¿no? No es un programa, no es un evento, es una forma de vivir. El discipulado no es solo para la gente que empieza, ¿no? Hay veces creemos que ser discípulo es solamente para aquellos que se convierten hoy. No, es para todos los creyentes, para cada día de sus vidas. El discipulado es el vehículo que Dios usa para hacernos espiritualmente maduros. No hay otra manera.
Es el camino que debemos seguir para ser transformados a la imagen de Cristo y para alcanzar la madurez espiritual. A través del discipulado, Dios nos concede vida, amor, alegría, paz, mente sana, relaciones saludables, familias saludables, congregaciones saludables. Tiene que ser la meta en nuestras vidas o de nuestras vidas y el propósito más alto que podemos alcanzar. Cuando una persona recibe a Cristo y nunca en realidad ha tratado de crecer más, de iniciar un proceso de discipulado, hay muy poca esperanza de que llegue a haber una verdadera transformación en su vida, y por eso es que muchas personas se sienten apagados y también muchas personas abandonan el cristianismo porque no tienen un proceso formal, no tienen un plan que va más allá, que va hacia la meta de llegar a ser como el Señor. A medida que estamos comprometidos al discipulado, así será el grado que vamos a alcanzar en nuestra madurez espiritual. Y también si descuidamos nuestra vida espiritual, nuestro compromiso a ser discípulos del Señor, también así será el grado de poca madurez que vamos a tener en nuestra vida espiritual. Les cuento que he tenido el gran privilegio de estar en el monte donde se cree que el Señor Jesús, el Mesías, dio la gran comisión. Este monte se llama Monte Arbel y tiene una vista espectacular del mar de Galilea. Se cree que Jesús, Yeshua, pasó el 60% de su tiempo y ministerio alrededor del mar de Galilea. Más o menos 2/3 de los evangelios o de lo que sucedió, de los acontecimientos del evangelio, pasaron ahí cerca del mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago muy grande y por eso se le ha dado el nombre de mar. Por eso en el Monte Arbel habría sido el escenario perfecto para que Cristo dijera algunas de sus últimas y más importantes palabras a sus discípulos. Aquí el Señor les dijo lo siguiente en Mateo 28, 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Hagan discípulos de todas las naciones. No solamente que se conviertan, tenemos que hacer gente discípula, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una gran parte del ministerio de Yeshua en la tierra tenía que ver con hacer discípulos. Durante el tiempo en que estuvo acá, invirtió mucho de ese tiempo en los 12 hombres que eran todos galileos, los apóstoles. Él invirtió mucho de su tiempo en ellos, en hacer los discípulos. Y ya cuando se iba a ir, los mandó a ir por todo el mundo y a hacer discípulos. Además de la gran comisión de hacer discípulos dada por Yeshua, por Jesús, el apóstol Pablo resume su trabajo y el de los demás apóstoles con la siguiente frase. A él, a Jesús, a Yeshua, nosotros proclamamos, o sea, anunciamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Este versículo, o estos versículos, aclaran el propósito principal y la obra principal de los apóstoles en presentar a cada persona espiritualmente maduro en Cristo. A diferencia de la prioridad que Cristo y los apóstoles le dieron al discipulado y al mandato de Cristo de ir y hacer discípulos, el discipulado hoy es una prioridad muy baja en la vida de la mayoría de las congregaciones y de los creyentes.
el estado, la situación de muchas de las iglesias de hoy están catalogadas como planes de un crecimiento muy leve, sin ninguna profundidad. Nuestro afán por ir ampliando, por ir creciendo, no ha sido igualado por un compromiso de ir más profundo. En la mayoría de las congregaciones hoy en día el discipulado no es el enfoque principal y tampoco hay estrategias para ser discípulos. Una encuesta realizada recientemente nos deja ver que el 81% de los líderes no tienen programas de discipulados fijos o algún esfuerzo eficaz de enseñar para profundizar a los creyentes en su formación cristiana. Muchas de estas congregaciones parecen tener la idea de que el discipulado no es muy importante o mantienen la esperanza de que de alguna manera se cumplirán por medio de la predicación, por medio de las escuelas dominicales, estudios bíblicos y grupos pequeños. Sin embargo, la mayoría de los creyentes no están involucrados en todas estas actividades y aunque así fuera, la mayoría de estas actividades no están enfocadas principalmente en el discipulado. La pasión por cumplir con el mandamiento de hacer discípulos a través de un proceso con intención y con estrategia parece ser una falta en la iglesia evangélica del día de hoy. Cuando se pregunta al cristiano o le hacemos una pregunta al cristiano normal, ¿qué es lo que debe implicar? ¿Qué es lo que debe tener el proceso del discipulado? Dan algunas respuestas que no tienen sentido y algunos hasta se rascan la cabeza al tratar de responder. Si pedimos a los cristianos de hoy en día lo que prácticamente significa ser discípulos, probablemente vamos a obtener pensamientos mezclados y quizás algunas personas se van a quedar en blanco. Muchos creen que el discipulado es opcional o que solo se aplica a un grupo selecto de cristianos radicales, por así decirlo. Por otra parte, para los demás que creen que les aplica el discipulado, piensan que el crecimiento espiritual ocurre a través de asistir ocasionalmente, de vez en cuando, a las iglesias, a las congregaciones y la lectura de vez en cuando de las Escrituras. El propósito de Dios para nosotros en esta vida es que nos transformemos a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de Dios, nuestro Padre. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos, ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lamentablemente para la mayoría de los creyentes, este no es el objetivo principal. Y como resultado, en lo que deberían estar enfocados, se descuida y se pasa por alto. Mientras que ser espiritualmente maduro debe ser la meta más alta y la prioridad en la vida para la mayoría de los cristianos, llegar a ser espiritualmente maduros no está ni pensado en la mente de ellos. Pareciera que la importancia de la gran comisión de hacer discípulos y el discipulado de los apóstoles como medios para presentar a cada persona espiritualmente madura en Cristo debería llevar a primer plano la importancia del discipulado. Sin embargo, eso no es lo que se vive en las iglesias. Además de la importancia que Cristo y los apóstoles le dieron al discipulado, gente muy conocida en el día de hoy, autores y teólogos, han hecho sonar la alarma en estos años también en cuanto a la importancia del discipulado. Lamentablemente, como en todas las cosas, lo que han dicho parece que se ha perdido en el viento y se ha perdido en nuestro estilo de vida tan ocupado. El nivel espiritual de madurez entre muchos cristianos hoy es bastante preocupante. Esto es principalmente debido a la incomprensión
de lo que el discipulado en realidad conlleva y el abandono de un plan que tenga una meta y una estrategia para ser discípulos. Mientras que hay muchas cosas positivas que están sucediendo hoy en día en las congregaciones, hay una gran preocupación en el área del discipulado. Según las estadísticas más recientes, el estado promedio de la iglesia creyente en el Mesías hoy en día está en un estado de crisis y sufriendo las consecuencias de descuidar el discipulado. Veamos las siguientes estadísticas y usted mismo respóndase si usted está en una de esas estadísticas o no. Solamente, escuchen, el 19% de los cristianos leen la Biblia diariamente o con regularidad. Es decir, un 81% no leen sus Biblias diariamente o a menudo. De los cristianos evangélicos rara vez o nunca leen sus Biblias. Muchos creyentes son bíblicamente analfabetos. Menos de la mitad de los adultos pueden nombrar los 4 evangelios y muchos creyentes no pueden identificar más de 2 o 3 de los 12 apóstoles. Ateos, gnósticos y mormones han tenido una calificación más alta cuando se trata de conocimiento bíblico que los cristianos evangélicos. De los que se dicen ser creyentes, el 27% cree, escuchen, que Jesús pecó mientras que estuvo en la tierra. El 61% de los creyentes no ha compartido su fe en los últimos 6 meses. No han compartido su fe con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con el vecindario. Un 61% de los creyentes. El 48% de los creyentes nunca ha invitado a un amigo a su congregación o a alguna otra congregación. Casi un 50% de los que asisten a las iglesias no invitan a nadie. Solo el 25% de los miembros de la iglesia asisten a un estudio bíblico o a un pequeño grupo 2 veces al mes. Según estas estadísticas, el cristiano normal ora entre 1 a 7 minutos solamente al día. El 81% de los líderes no tienen programas de discipulado regular o tienen un plan eficaz de tutoría para su pueblo para profundizar en su formación cristiana. El 20% de los creyentes dicen que rara vez o nunca oran por el estado espiritual de los demás. Es decir, no oramos para que mi hermano, mi hermana, para que mi tío, mi tía, mi mamá, mi papá, mis hijos, mis amigos puedan crecer espiritualmente. El 42% de los creyentes dicen que es difícil encontrar tiempo para orar y leer la Biblia. El 18% de los creyentes dicen que no tienen un horario fijo de oración, sino que oran solo cuando surge la oportunidad o cuando hay alguna necesidad. El 60% de los cristianos oran al andar hacia sus trabajos. Solamente el 26% de los creyentes sienten que han sido equipados por su iglesia para compartir su fe con otros. Lo que es una obligación de todos y de cada uno de los miembros de las congregaciones. Numerosos estudios demuestran que los que a sí mismos se llaman cristianos están viviendo vidas indiscutibles a los no cristianos. Es decir, viven la vida parecida a los que no son creyentes. Solo la mitad de los cristianos creen en la verdad moral absoluta. El 5% de los evangélicos protestantes viven con su pareja fuera del matrimonio.
El 14% de los evangélicos son divorciados o separados. El 39% de los líderes protestantes creen que está bien que una persona se divorcie si no hay amor mutuo en el matrimonio. La disciplina de la iglesia es prácticamente inexistente para los creyentes que están en un pecado grave. Según estas estadísticas, estamos cosechando consecuencias que perjudican la vida espiritual de todos nosotros porque hemos descuidado el discipulado. Y como resultado, muchos cristianos creyentes están atrapados en su crecimiento, es decir, están varados en su crecimiento con Cristo y no han logrado alcanzar la madurez espiritual. Lo que el mundo necesita no es solamente que la gente se convierta, sino que hombres y mujeres que son auténticos discípulos de Cristo es lo que necesitan. Que amen al Señor con su ser entero y que lleven su fe a todas las esferas de su vida. Algunas cosas podemos descuidar en nuestra vida espiritual y no nos afectan a nuestra salud espiritual. Pero algunas cosas, mis amados hermanos, son fundamentales y son críticas para entender y cuidar nuestra salud espiritual. Comprender lo que es el discipulado y los principios esenciales de lo que es la elaboración del discipulado es una de ellas. Por lo tanto, es de mucha importancia que entendamos lo que nos está afectando negativamente a nuestro compromiso con el Señor. Por descuidar el discipulado, rechazamos la naturaleza de Dios y su imagen, eligiendo en su lugar retener la imagen del pecado y permanecer espiritualmente inmaduros. Podemos estar seguros de que si la suma del ministerio de Cristo, de Yeshua, y el ministerio de los apóstoles era ser discípulos, estén seguros de estos. Entonces Satanás y su corte demoníaca va a hacer todo lo posible para confundirnos y disuadirnos en el proceso del discipulado. Los invito a que no dejemos que Satanás triunfe en nuestras vidas. Voy a terminar acá. Dentro de 2 semanas más o menos vamos a empezar el curso ya propiamente dicho del discipulado. Y a la mitad de esta semana les prometo que una vez que arreglemos el problema acá, les voy a mandar el video que tenía preparado para el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho y muchas bendiciones.